Sumamente interesante. Ya está nuestra primera invitada aquí en la cabina. Se trata de la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy tiene una agenda muy importante. Presidenta pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Después de un año entregará este cargo a su par de Chile, que además también es una mujer. Rosa Bueno del Ercari está con nosotros, pero buenos días, mi querido Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven por televisión y nos escuchan en la radio, nos siguen en redes sociales. Efectivamente, es una satisfacción poder reunirnos durante la fase final de su gestión a la cabeza de la Cámara de Comercio de Lima, que recordémoslo, es el gremio empresarial más antiguo de nuestro país, puesto que es el único que viene desde el siglo XIX, de fines del siglo XIX, creo que en la época en que el presidente era Andrés Avelino Cáceres, me parece recordar. En todo caso, ha cumplido una labor destacada a la cabeza del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Y digo destacada porque todos recordamos que la Alianza atravesó por turbulencias políticas, especialmente de parte de declaraciones hechas por el presidente de México y el presidente de Colombia, y sin embargo ha logrado sobrevivir, resistir su institucionalidad, gracias en particular a este Consejo de los Empresarios, de manera que hay que felicitar a la señora Rosario Bueno. Pero además de ese tema, han tomado iniciativas, hemos visto a la Cámara presente en esta reunión de gremios con trabajadores sobre seguridad ciudadana. Y yo quisiera comenzar conversando sobre este punto específico que tenemos en común Perú y Chile, puesto que sabemos que la inseguridad atenta contra las inversiones y contra la economía. Quisiera saber cómo se han realizado los intercambios entre los cuatro países a propósito de este flagelo común que es la criminalidad organizada. Buenos días, señora Buena. Muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que tú mencionas es muy relevante, no solo para el Perú, pero ahí quisiera puntualizar que la iniciativa de haberse juntado los gremios empresariales con los sindicatos de trabajadores, yo creo que es un gesto muy importante porque nos estamos uniendo en el país para abordar los temas fundamentales, porque los trabajadores tienen muchísimos problemas con la inseguridad ciudadana y ya venimos trabajando en este tema, en este grupo de gremios sindicales y gremios empresariales. Hace un tiempo, el año pasado, en diciembre, tuvimos una marcha muy importante en la que se presentó el ministro a la marcha y nos prometió recibirnos para escuchar las propuestas y mira, ya estamos en marzo y esto no ha ocurrido. Y por eso hemos hecho esta presentación donde hacemos unas propuestas concretas. Claro, y fue con este ministro del Interior, Víctor Torres. Sí, con el mismo. Acababa de haber el cambio. Entonces hemos hecho unas propuestas muy concretas. Creemos que es importante que se fortalezca, se dote de recursos al sistema de flagrancia. El sistema de flagrancia fue lanzado en la presidencia de la anterior presidenta del Poder Judicial, que ha hecho un trabajo muy detallado porque inclusive han determinado cuáles son primero los días. Si te encuentran con un celular robando una cartera en flagrancia, te llevan a estas plataformas de flagrancia donde están jueces, fiscales, policías, todas las personas que tienen que ver con el juzgamiento. Entonces, de procesos penales que pueden durar de un año, año y medio para una sentencia, en este caso esto se reduce sustancialmente a 2 o 3 meses. Y esto en dinero es muy significativo. Y además tenemos la importancia de demostrar a la ciudadanía que las personas que delinquen son capturadas y sancionadas. Aquí no es importante poner 20 años por robar un celular si nadie va a pagar 20 años ni un día ni una semana. Lo importante es que las normas para hacer efectivas esas sanciones se den. Otra propuesta que hemos hecho es la de realizar trabajo público-privados, ¿no? Los empresarios podemos aportar para mejorar la infraestructura de las comisarías, etcétera, a través de obras por impuestos. Entonces ya se han presentado propuestas y también el sistema carcelario, porque si tenemos la idea de que vamos a encontrar más delincuentes, desarmar estas bandas de crimen organizado, tienen que ir a las penitenciarías. Claro, y se requiere una logística no solamente para mejorar las comisarías, sino para
los trabajos de inteligencia. Exacto. Fernando decía muy bien, compartimos el mismo problema de inseguridad Chile y Perú, porque estamos hablando ahora de un enemigo que tiene cara de organización internacional, que además tienen muchísimo dinero, mueven muchos recursos, casi siempre se encuentran un paso adelante incluso de la legislación de cada uno de nuestros países. Este mecanismo de obras por impuestos ha podido ya ser presentado formalmente ante el ministro o tampoco. Todavía no hemos tenido la reunión con el ministro. Hay proyectos que ya están armados y que estaríamos encantados de poder empezar a trabajarlos. El tema de inteligencia es fundamental, Mávila, alertas temprano en las fronteras, ¿no? Como la propuesta que hizo en su momento el presidente de la Comunidad Andina, cuando hubo estos problemas de violencia en Ecuador. Pero eso mismo es importante, el tema de seguridad entre nuestros países y de información temprana, pero más que todo es importante que nosotros podamos ver a un ministro empoderado que presente un plan de una estrategia de lucha contra el contrabando. Tenemos, por ejemplo, contra el contrabando, contra la criminalidad organizada, ¿no? Tenemos estos grupos de economías ilegales, empezando por el narcotráfico, minería ilegal, tala, etcétera, que campean impunemente y no hay medidas, por lo menos, que hayan sido informadas o que nosotros podamos ver que esté haciendo el gobierno, y esto es importantísimo. Importante la palabra gobierno, porque el tema de seguridad hoy es transversal y hay que enfrentarlo desde varios ángulos. La educación, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo. Y por ello mismo, diríamos, es una estrategia que solo se le debe reclamar al ministro del Interior. Hay un Consejo de Seguridad que preside la presidenta o el presidente de la República en ejercicio, pero que tampoco se ha convocado. ¿Hace cuánto tiempo que no se tiene información sobre este Consejo de Seguridad? No hemos visto nosotros en esta reunión, encuentro en las calles frente al Sheraton que tuvimos con el ministro, y le pedimos que nos incluyera al sector privado en este Consejo de Seguridad, porque nosotros sabemos qué es lo que nos está afectando, cómo nos está afectando y podemos colaborar, pero no hemos sido convocados, hemos mandado cartas que no han tenido respuesta, porque coincido que este es un tema transversal y un tema fundamental. Como yo les decía la primera vez, dentro de la agenda de desarrollo de la Cámara estaba democracia, libre mercado, seguridad ciudadana. Hemos hecho también nosotros propuestas, pero creemos que este tema es de tal magnitud que tenemos que trabajar los peruanos unidos. Permítanos ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que nos diga una palabra sobre por qué la modalidad de obras por impuestos puede ser útil justamente en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Se trata de contribuir a que se acelere la construcción de cárceles, pero también de comisarías. Vemos el calamitoso estado de muchísimas de ellas. Y sobre todo, quisiera que nos diga después sobre quizás lo más importante de su legado a la cabeza de la CCL, que es esta generación F por futuro. La formación de los empresarios jóvenes del Perú que llegan con otra mentalidad y que van a dar un golpe de escoba, me parece, a muchos empresarios que no han quizás salido todavía de los parámetros en los que se formaron hace 40 años o más. Hablamos con Rosa Bueno y retomamos nuestra conversación con ella después de una breve pausa, Mabel. Hacemos una pausa a las 8:16. Son las 8:20, estamos conversando con la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, el gremio empresarial más antiguo de nuestro Perú, la señora Rosa Bueno, que ha presidido por lo demás durante los últimos tiempos el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, es decir, el consejo que reúne a los empresarios de los 4 países miembros, México, Colombia, Perú y Chile. Debía contestarnos sobre por qué el tema de obras por impuestos, que ha sido descuidado en los últimos tiempos, puede jugar un rol muy importante en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Es muy simple, como les decía, nosotros los empresarios somos los que sufrimos el tema de inseguridad con estas extorsiones que están organizadas, etcétera, nuestros trabajadores que no llegan al trabajo o llegan después de que les han robado sus pertenencias. Sabemos más o menos dónde se mueve. Como empresarios tenemos una zona de influencia y conocemos, por ejemplo, el entorno, nuestro barrio, dónde estamos ubicados, la comisaría, y ese conocimiento se puede plasmar en proyectos para ayudar a la infraestructura de las comisarías, que empezando por lo más fácil, ¿no? Proyectos que podrían ser muy sencillos, y también
promoviendo, por ejemplo, la creación de nuevos penales o la ampliación de los que ya existen, porque si vamos a tener algún nivel de éxito en la captura de estos delincuentes, el sistema penitenciario y carcelario es muy importante. Está en emergencia, además. Dicho Totalmente. sea de paso, está en emergencia. Ahora, hablamos de invertir en logística, infraestructura de las comisarías, mejorar las condiciones en las que están trabajando los policías, por ejemplo, en el entorno, equipo, computadoras, teléfonos celulares. ¿Cómo pueden trabajar en las comisarías en temas de inteligencia si no están dotados de las herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante su trabajo, ¿no? Entonces, es importante dotarlos de equipamiento, por ejemplo, cuando salen, por ejemplo, en las manifestaciones. Es realmente terrible ver que no tienen todas las herramientas. ¿Siente que desde el gobierno hay algún tipo de rechazo de trabajar de la mano con el sector privado, como se sentía, por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo? Mira, yo no creo que haya un rechazo, ¿no? Podemos en algunos casos conversar, es una excepción, la del ministro ¿Del Interior? Del Interior, con el anterior ministro del Interior, con Vicente Romero, sí teníamos reuniones, Pero sí para teníamos... viabilizar este tipo de propuestas, por ejemplo, ¿había apertura? Nos escuchan, pero simplemente, como yo le dije la última vez que me reuní con el anterior premier, es importante que nos escuchen, pero también es importante que hagan caso de las propuestas que les estamos presentando. Hay como una inacción en general en el gobierno para hacer cosas que ellos tienen que hacer y sacar adelante. Le hago en particular la pregunta porque el mecanismo funcionaría. Yo invierto, apoyo a la policía y puedo deducir de los impuestos que pago ese apoyo, ¿no? Entonces siempre está de pronto la sospecha de que algo hará el privado para evitar pagar los impuestos o reducir el que es su aporte. Pero le pongo un ejemplo. En el caso de hace muchos años, durante la peor época del narcotráfico en Colombia, durante el gobierno del presidente Uribe, se creó una comisión similar y un mecanismo similar para recaudar un dinero extra, para combatir el narcotráfico directamente. Y la auditoría del uso de esos ingresos pasó a manos de un comité privado. Eso fue lo interesante. Es decir, el presidente elevó el impuesto en un porcentaje, específicamente para un sector del gran empresario, de los grandes empresarios, pero estos tenían la facultad de poder auditar que en efecto el gobierno hacía esa inversión y fue uno de los mecanismos que de pronto quedó para ser replicado por otros países en situaciones de emergencia como la que ya estamos atravesando. Hoy se habla de eso, que estamos a poco de llegar a un nivel de criminalidad de la mano de economías ilegales y del propio narcotráfico. Sí, eso lo que tú dices es importante porque el sistema de obras por impuestos es un sistema transparente, donde es el empresario el que va a hacer el desembolso y, como tú dices, deducido de sus impuestos. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día también todos los que dan servicios al Estado están profundamente decepcionados. Hay muchísimo dinero que el Estado no paga a sus proveedores. Y ese dinero que yo no sé cuál es la razón, falta de gestión en los ministerios, falta de decisión. Entonces tienes proveedores de salud, de infraestructura, esta institución que era antes, ¿cómo se llamaba? La del cambio. Ay, bueno, ya me acuerdo. Pero no les están pagando. Entonces creo que para hacer obras, entonces efectivamente esto no camina, ¿no? Este dinero que deben a todos estos proveedores del Estado podría inyectar un poco de dinero a la economía y hacerla moverse un poco más. Pero como estamos ante esta situación, la propuesta de obras por impuesto es muy transparente. Se aprueba el proyecto junto con las autoridades pertinentes, ¿no? Si se trata de un tema de policía, será pues con el Ministerio del Interior o el Ministerio de Economía, y también se trabaja con las municipalidades para lo que es monitoreo de calles, que se está haciendo bastante. Entonces es transparente y el dinero lo maneja el empresario. Luego de la auditoría respectiva, ese dinero que se ha puesto para realizar esta obra es deducida de los impuestos que tiene que pagar. Entonces hay un control más eficiente del recurso, ¿no es cierto?, que podría generar obras que el día de hoy no están saliendo porque se quedan a medias, porque el Estado no tiene la capacidad de trabajar. Y el resultado es que hay comisarías en cantidad que están en un estado calamitoso. Hablemos sobre el otro tema que me parece importante, que no es el tiempo, que es la formación de los jóvenes empresarios entre 25 y 35 años. Ustedes constatan que los empresarios de esa generación tienen otra mentalidad, comprenden el país mejor que los mayores y tienen valores, que son valores universales. El tema del ambiente, el tema del género, el tema de la igualdad. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes
deben formar a esos jóvenes. ¿O son los jóvenes que deben formar a los empresarios mayores que no están entendiendo bien el mundo? O contagiarnos. De pronto, yo creo que esto puede ser un win-win, como dicen, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que pasa con estos jóvenes? Yo coincido totalmente, Fernando, con lo que tú dices acerca de la juventud en el país, pero también existe otro tema que es un desarraigo y una decepción probablemente con las autoridades del gobierno que sienten que no los representan y probablemente sientan lo mismo con los gremios. Entonces, este programa de formación de Generación F es formar líderes del futuro, enseñarles cómo se trabaja, cómo se puede desde los gremios hacer una política ciudadana y gremial, devolverles la confianza en las instituciones, por lo menos las privadas, para que entiendan lo que estamos haciendo y colaboren con todo lo que tú has dicho, porque ese tipo el tema de respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, está en el ADN de estos jóvenes. Por eso quiero aprovechar para invitarlos. Si tienes entre 25 y 35 años, tienes capacidades de liderazgo y quieres comprometerte con tu país, te estamos buscando en la Cámara de Comercio para formar. En este programa vamos a hablar sobre política ciudadana, sobre políticas públicas, política gremial, sostenibilidad, y esto va a ser una formación muy inmersión de 4 meses, y esto va a terminar con un bootcamp en el que vamos a estar 2 días trabajando todo lo que se ha aprendido. Vamos a seleccionar algunos líderes para que puedan. Primero, la convocatoria, esperamos tener 50 en esta primera promoción de líderes de Generación F que van a ayudar a formar la Cámara del Futuro y, lo que es más importante, el país del futuro, con jóvenes comprometidos, con un poco más de arraigo con su país. Porque todos estos jóvenes, al ver el triste espectáculo que la política en este país está dando, bueno, creo que muchos de ellos están decidiendo salir del país, y eso no lo podemos permitir, porque eso es lo que va a hacer que el Perú siga creciendo. Sobre todo los talentos y quienes sienten que tienen la posibilidad de superar el techo que les impone un país como el Perú, lamentablemente miran hacia afuera, y esa es una realidad. Y no lo podemos permitir, ¿no? Eso es lo que busca la Cámara, es el último eslabón de la propuesta que hemos trabajado en mi mandato, que ha sido innovar el liderazgo empresarial, presentando, ¿no es cierto?, agendas de desarrollo del país, pero tenemos que también generar los líderes que van a llevar adelante estas agendas. Bueno, Rosa, muchas gracias. Si me permites, por favor, adelante. Solamente quisiera comentarles que el día de hoy es un día muy importante y creo que hay que resaltar el trabajo que ha hecho el empresariado de Chile, Perú, Colombia y México. Pese a las turbulencias de las que habló Fernando, no hemos permitido que este proyecto de integración profunda, que es la Alianza del Pacífico, se acabe, e inclusive hemos podido avanzar con algunos proyectos privados y hemos, creo que, dado una gran lección demostrando que la integración es una tarea de los empresarios. La integración real se da ahí, y cuando nuestros gobernantes fallan, estamos aquí los empresarios para llevar adelante estos proyectos, porque van en beneficio de nuestros pueblos y sobre todo de los más necesitados, porque generan trabajo. La Alianza del Pacífico es la 8ª economía del mundo y la 6ª potencia exportadora, un mercado muy importante que no podemos dejar languidecer. Muchas gracias, señora Bueno, y felicitaciones por todo lo que se ha podido avanzar durante su gestión. Muy amable por estar con nosotros. Gracias, Mávila. Gracias, Muy Fernando. buenos días y mucho éxito en la transferencia a su colega de Chile y sobre todo en la formación de esos jóvenes de la Generación F como futuro. Buenos días. Gracias, muy amables. Son ya las 8:30 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, pero al volver vamos a hablar de una problemática que nos afecta, pero sobre todo a la población infantil en nuestro país: el incremento de la anemia, que los índices alcanza el 43,1% a nivel nacional. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las soluciones? Cuando regresemos.